Si Dios es justo, entonces ¿por qué algunos bebés nacen en mansiones con todo resuelto, mientras otros nacen en barrios marginales luchando por sobrevivir? Si realmente somos todos iguales ante Dios, ¿por qué la línea de salida de la vida es tan brutalmente desigual? Miles Monroe hizo exactamente esta pregunta. Y lo que descubrió sobre la economía del reino cambió completamente cómo entendemos riqueza, pobreza y justicia divina. Si esta pregunta te ha quitado el sueño alguna vez, no estás solo. Yo también la hice. Crecí viendo esa desigualdad brutal en mi propio barrio latino. Familias trabajando 3 empleos apenas sobreviviendo, mientras otros heredaban todo sin mover un dedo. Y honestamente, me molestaba. Me molestaba profundamente. La religión tradicional me daba respuestas que no satisfacían. Dios tiene sus razones, acepta tu posición con humildad, tu recompensa está en el cielo. Pero Monroe descubrió algo completamente diferente en los principios del reino. Algo que no te deja como víctima ni te hace sentir culpable por querer más. Hoy vamos a descubrir lo que Monroe enseñaba sobre la economía celestial. Y te adelanto, va a volar tu mente. Porque Monroe demostró que tu condición de nacimiento, rico o pobre, no es tu limitación. Es tu asignación. Tu punto de partida, no tu destino final. Vamos a ver cómo José nació en riqueza extrema pero terminó esclavizado en Egipto y desde ahí llegó al palacio. Cómo David nació pastor pobre olvidado por su propia familia y desde ahí llegó a rey. Y vamos a descubrir el principio del reino que Monroe identificó. La fidelidad en tu posición actual determina tu movilidad económica, no tu condición inicial. Esto va a cambiar completamente cómo ves tu situación económica ahora mismo. Sea cual sea. Si esta pregunta sobre justicia económica resuena contigo tanto como resonó conmigo, suscríbete ahora porque vamos a sumergirnos profundo en las revelaciones del reino que Monroe nos dejó sobre economía celestial. Y deja un comentario contándome, ¿naciste en condiciones de abundancia o de escasez? Porque tu respuesta es tu punto de partida, no tu destino. Ahora bien, para entender mejor esta revelación, déjame pintarte la realidad que todos conocemos en el mundo hispano. Naciste en un barrio donde tu vecino de la izquierda lucha por pagar la renta cada mes. Tu vecino de la derecha heredó 3 propiedades que le generan ingresos pasivos. Misma calle. Destinos aparentemente predeterminados desde la cuna. Y esta no es solo tu realidad. Es la realidad de 600 millones de hispanos alrededor del mundo. Latinoamérica tiene algunos de los niveles más altos de desigualdad económica del planeta. Países increíblemente ricos en recursos naturales, pero con poblaciones masivas en pobreza extrema. Monroe creció en Bahamas viendo exactamente esto. Una isla paradisíaca para turistas ricos, pero barrios enteros de bahameños negros viviendo en condiciones de pobreza que esos mismos turistas nunca veían. Y Monroe se hacía la pregunta que tú te haces, ¿por qué? ¿Sabes qué observó Monroe que cambió todo? Que la religión tradicional había creado 2 narrativas igualmente destructivas para explicar esta desigualdad. La primera narrativa era para los pobres, Dios te puso en pobreza para enseñarte humildad. Acepta tu condición. Tu recompensa está en el cielo. Los ricos no pueden entrar al reino. Básicamente, victimización santificada. Pobreza como virtud espiritual. La segunda narrativa era para los ricos, Dios te bendijo porque eres especial. Tu riqueza es señal de favor divino. Dios quiere que todos sean ricos. Básicamente, superioridad espiritual disfrazada de teología de prosperidad. Monroe decía, ambas narrativas son mentiras del enemigo. Y ambas mantienen a las personas fuera de los principios reales de economía del reino. Aquí viene lo fascinante. Monroe estudió la Biblia no como libro religioso, sino como manual de gobierno del reino.
Y descubrió que en el reino celestial, la economía funciona con principios completamente diferentes a la economía terrenal o a la teología religiosa. En economía terrenal, tu punto de partida determina en gran medida tu punto de llegada. Las estadísticas son brutales: si naces pobre, probabilísticamente vas a morir pobre. Si naces rico, probabilísticamente vas a morir rico. La movilidad económica es la excepción, no la regla. En teología religiosa, tu condición económica refleja tu condición espiritual. Rico igual bendecido. Pobre igual humilde. Ambos atrapados en sus respectivas virtudes. Pero Monroe descubrió que en la economía del reino, tu punto de partida es simplemente tu asignación inicial. No tu limitación. No tu identidad. No tu destino. Tu punto de partida. Y aquí está la revelación que me voló la mente la primera vez que la escuché. Monroe enseñaba que Dios asigna puntos de partida diferentes estratégicamente. Algunos nacen con abundancia de recursos financieros pero escasez de carácter. Otros nacen con escasez de recursos pero abundancia de potencial. Ambos tienen una prueba de fidelidad específica en su posición actual. Mira tu propia familia extendida latina. Probablemente tienes primos que nacieron en mejor posición económica que tú. ¿Dónde están ahora? ¿Su punto de partida garantizó su punto de llegada? Monroe diría: observa su fidelidad en administrar lo que recibieron. Esa fidelidad, o falta de ella, determinó su trayectoria real. Y probablemente también conoces personas que nacieron sin nada y ahora están prosperando. ¿Fue suerte? ¿Fue solo trabajo duro? Monroe diría: fue fidelidad en principios del reino aplicados consistentemente desde su punto de partida. Aquí está la verdad que Monroe revelaba constantemente: la economía del reino no premia tu condición inicial. Premia tu fidelidad en tu condición actual. ¿Sabes qué más observó Monroe sobre Latinoamérica específicamente? Que nuestra historia de colonización creó una mentalidad económica tóxica que todavía cargamos. Los colonizadores nos enseñaron a pensar como súbditos, no como gobernantes. Como receptores de migajas, no como administradores de territorios. Y esa mentalidad se infiltró incluso en nuestra teología. Aprendimos a orar pidiendo que Dios nos bendiga como si fuéramos mendigos celestiales. En lugar de entender que somos ciudadanos del reino con autoridad para administrar recursos según principios celestiales. Monroe decía algo radical: el problema de Latinoamérica no es falta de recursos. Es mentalidad de colonia cuando deberían tener mentalidad de reino. Piensa en esto. Latinoamérica tiene algunos de los suelos más fértiles del planeta, reservas masivas de recursos naturales, biodiversidad increíble, posición geográfica estratégica, poblaciones jóvenes y trabajadoras. ¿Por qué entonces la pobreza masiva? Monroe respondía: porque administramos con mentalidad de esclavos en lugar de mentalidad de gobernantes del reino. Y esto aplica individualmente también. Tú personalmente. Si cual sea tu condición económica actual, abundancia o escasez, la pregunta del reino no es ¿por qué nací aquí? La pregunta del reino es ¿qué voy a hacer con lo que tengo aquí? Monroe vio algo en nosotros los hispanos que nosotros mismos no veíamos. Vio potencial de reino atrapado en mentalidad de colonia. Vio ciudadanos celestiales comportándose como refugiados económicos. Vio gobernantes asignados actuando como víctimas perpetuas. Y dedicó gran parte de su ministerio a despertar ese potencial. A recordarnos nuestra verdadera identidad. No como pobres que necesitan caridad. No como ricos que merecen privilegios. Sino como ciudadanos del reino con asignaciones específicas en nuestras posiciones actuales. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Vamos a examinar exactamente cómo funciona la mentalidad de colonia económica versus la mentalidad de reino.
Y créeme, esto va a explicar tanto de tu propia historia familiar que vas a quedar asombrado. La mentalidad de colonia dice, nací pobre, entonces soy pobre. Mi familia siempre fue pobre. Mi destino es ser pobre. Solo puedo esperar que alguien me rescate de mi condición. ¿Reconoces ese patrón de pensamiento? Monroe lo llamaba identidad basada en condición inicial. Y es devastador porque transforma tu punto de partida temporal en tu identidad permanente. Monroe contaba sobre su propia niñez en Bahamas. Su familia no tenía recursos. Pero su madre jamás les permitió adoptar identidad de pobreza. Ella decía, nuestra condición actual no define quiénes somos. Somos ciudadanos del reino asignados temporalmente en esta posición. Esa distinción es todo. Condición actual versus identidad permanente. La mentalidad de reino dice algo radicalmente diferente. Nací en esta posición económica específica por asignación divina estratégica. Mi fidelidad en administrar esta posición, sea abundancia o escasez, determina mi movilidad hacia la siguiente asignación. ¿Ves la diferencia? Uno te atrapa. El otro te libera para movimiento. Pero aquí viene donde Monroe realmente revolucionó la comprensión. Él enseñaba que la mentalidad de colonia no solo afecta a los pobres. También infecta a los ricos. Y de maneras igualmente destructivas. La mentalidad de colonia en ricos dice, nací rico porque soy especial. Merezco esta posición. Los recursos que tengo son míos para consumir como quiera. Mi estatus económico me hace superior. Monroe lo llamaba mentalidad de aristócratas, la ilusión de que tu condición económica refleja tu valor humano o espiritual. Y es igualmente tóxica porque genera arrogancia en lugar de mayordomía. La mentalidad de reino para ricos dice, nací con abundancia de recursos como asignación para administrar según principios celestiales. Soy mayordomo, no dueño. Mi fidelidad en distribuir y multiplicar estos recursos determina si recibo mayor asignación o si pierdo lo que tengo. ¿Sabes qué descubrió Monroe estudiando las Escrituras? Que el reino opera con un principio económico radical, a quien es fiel en poco, se le confía mucho. A quien es infiel incluso en mucho, se le quita hasta lo que tiene. Esto explica por qué ves familias ricas que pierden todo en una generación. No fue mala suerte. Fue infidelidad en administrar la asignación que recibieron. El reino redistribuyó esos recursos a administradores más fieles. Y también explica por qué ves personas que empiezan sin nada y construyen imperios. No fue solo trabajo duro. Fue fidelidad en principios del reino aplicados desde su punto de partida de escasez. Monroe usaba una analogía gubernamental brillante. Decía, en un reino terrenal bien administrado, el rey asigna territorios a gobernadores. Algunos territorios son ricos y fértiles. Otros son pobres y áridos. Pero el rey no mide a los gobernadores por la condición del territorio que recibieron. Los mide por cómo administraron ese territorio. El gobernador que recibe territorio fértil pero lo arruina por mal gobierno, el rey lo remueve y reasigna ese territorio. El gobernador que recibe territorio árido pero lo transforma en productivo por buen gobierno, el rey lo promueve a territorios más grandes. Eso es economía del reino. Fidelidad en administración, no condición inicial. Ahora aplica esto a tu vida. Sea que nacieras rico o pobre, recibiste una asignación territorial económica. Tu familia, tu barrio, tus circunstancias iniciales, ese fue tu territorio asignado. La pregunta del reino nunca es, ¿por qué me dieron este territorio? La pregunta del reino es, ¿cómo voy a gobernar este territorio que me asignaron? ¿Sabes qué más enseñaba Monroe que me dejó pensando por días? Que a veces Dios asigna abundancia para probar si puedes manejar recursos sin corromperte.
Y a veces asigna escasez para probar si puedes ser fiel sin amargarte. Ambas son pruebas. Ambas tienen potencial de promoción o degradación. Mira a José en Génesis. Nació en familia rica, hijo favorito de Jacob, un patriarca próspero. ¿Garantizó eso su destino de abundancia? No. Fue vendido como esclavo. Condición económica, 0. ¿Pero qué hizo José? Fue fiel administrando la casa de Potifar aunque era esclavo. Promoción del reino, encargado de toda la casa. Luego injustamente encarcelado, condición económica nuevamente 0. ¿Qué hizo José? Fue fiel administrando hasta en la cárcel. Promoción del reino, segundo al mando de Egipto. José demostró el principio, tu fidelidad en tu posición actual determina tu siguiente asignación. Tu condición inicial no determina nada permanentemente. Ahora mira a David. Nació pastor pobre, tan insignificante que su propio padre lo olvidó cuando el profeta vino a ungir al siguiente rey. Último de 8 hermanos. Sin herencia. Sin posición. Sin recursos. ¿Condenado a pobreza? No. Fue fiel cuidando ovejas en el desierto. Protegía cada oveja como si fuera un tesoro del reino. Esa fidelidad en lo pequeño lo calificó para enfrentar a Goliat. Esa victoria lo calificó para el palacio. Esa experiencia de palacio lo calificó para el trono. David demostró el principio desde el otro lado, escasez inicial más fidelidad consistente igual movilidad ascendente en el reino. Munroe preguntaba, ¿ves el patrón? El reino no te pregunta de dónde vienes. Te pregunta qué haces donde estás. Y aquí está la parte que destroza completamente la mentalidad de colonia. Munroe enseñaba que tu condición económica actual, sea cual sea, es el laboratorio perfecto diseñado específicamente para desarrollar el carácter que necesitas para tu siguiente nivel. Si estás en escasez, no es castigo. Es entrenamiento en administración cuidadosa, creatividad con recursos limitados y confianza en provisión del reino. Exactamente lo que necesitas para administrar abundancia sin desperdiciarla. Si estás en abundancia, no es recompensa final. Es entrenamiento en generosidad radical, mayordomía sacrificial y distribución justa. Exactamente lo que necesitas para administrar imperios sin corromperte. Si esta revelación sobre economía del reino te está impactando como me impactó a mí, dale like ahora y comparte este video. Porque Munroe nos dejó verdades que la religión tradicional nunca nos enseñó. Y el mundo hispano necesita desesperadamente entender estos principios económicos del reino. La mentalidad de colonia te dice, espera rescate. La mentalidad de reino te dice, sé fiel donde estás y observa cómo el rey te promueve. La mentalidad de colonia te pregunta, ¿por qué yo? La mentalidad de reino te pregunta, ¿para qué yo? La mentalidad de colonia te atrapa en tu historia pasada. La mentalidad de reino te lanza hacia tu destino futuro. Munroe vivió esto personalmente. Muchos no saben que él rechazó múltiples oportunidades de mudarse a Estados Unidos donde podría haber ganado mucho más dinero. ¿Por qué? Porque entendió que su asignación del reino era Bahamas y el tercer mundo. Fue fiel en su territorio asignado. Y desde esa fidelidad, su influencia alcanzó literalmente todo el planeta. Eso es movilidad del reino. Ahora viene la parte práctica. Munroe no solo diagnosticaba el problema. Enseñaba principios específicos de cómo opera la economía del reino. Y cuando entiendes estos principios, cambia completamente cómo manejas dinero, recursos, oportunidades, todo. El primer principio es mayordomía, no propiedad. Munroe enseñaba esto constantemente, en el reino, nada es tuyo. Todo es del rey. Tú eres administrador temporal asignado.
Esto suena religioso hasta que entiendes las implicaciones prácticas. Si realmente crees que los recursos que tienes, sean muchos o pocos, son asignación del rey para administrar, entonces no te aferras con miedo cuando tienes poco porque el rey provee para sus mayordomos fieles. No derrochas con arrogancia cuando tienes mucho porque tendrás que rendir cuentas de cada recurso. No envidias lo que otros administran porque cada uno tiene asignación diferente. No te comparas constantemente porque no compites, administras. ¿Ves cómo un cambio de mentalidad transforma comportamiento económico completo? Munroe contaba sobre un empresario bahameño que vino a él quejándose: «Pastor, mi negocio va mal. Dios no me bendice». Munroe le preguntó: «¿Cómo administras las ganancias que sí tienes?». El hombre respondió: «Es mi dinero. Lo gasto como quiero». Munroe le dijo: «Ahí está tu problema. Piensas como dueño, no como mayordomo. Mientras pienses, es mío, el reino no puede confiarte más. Cuando pienses, es asignación del rey que debo administrar fielmente, verás provisión aumentar». El hombre aplicó el principio. 6 meses después regresó reportando crecimiento dramático. ¿Qué cambió? No sus habilidades. No el mercado. Su mentalidad de propiedad a mayordomía. El segundo principio es fidelidad primero, aumento después. Munroe era radical sobre el orden. Decía, la religión ora pidiendo aumento primero, esperando ser fiel después. El reino requiere fidelidad primero, garantiza aumento después. Mira las parábolas que Jesús contaba sobre economía del reino. El siervo que recibió 5 talentos y los duplicó, ¿cuándo recibió más? Después de ser fiel con los 5. El siervo que recibió 2 y los duplicó, ¿cuándo recibió promoción? Después de ser fiel con los 2. Pero el siervo que recibió 1 y lo enterró por miedo, perdió hasta el 1 que tenía. ¿Por qué? Infidelidad en administrar su asignación inicial. Munroe aplicaba esto brutalmente práctico: si no eres fiel diezmando cuando ganas poco, no serás fiel cuando ganes mucho. Si no eres fiel ahorrando 10% de 1,000 pesos, no serás fiel ahorrando de 10,000 pesos. La cantidad no cambia el carácter. El carácter se desarrolla en la cantidad que tienes ahora. Conozco hispanos que constantemente dicen: cuando gane más, voy a dar más. Munroe diría: mentira. Cuando ganes más, gastarás más. Porque no desarrollaste músculo de administración fiel en lo poco. El reino opera con lógica inversa a lógica humana. El humano dice: dame más y seré fiel. El reino dice: sé fiel y recibirás más. El tercer principio es generación, no solo conservación. Aquí Munroe revolucionaba mentalidad de pobreza. La mentalidad de escasez dice: debo conservar y proteger lo poco que tengo. Suena prudente. Pero Munroe enseñaba: la conservación sin generación es muerte económica. Usaba la parábola del talento enterrado. El siervo pensó que estaba siendo prudente conservando lo que recibió. Pero el rey lo llamó malo y negligente. ¿Por qué? Porque su trabajo no era conservar. Era generar. En economía del reino, todo recurso tiene potencial de multiplicación integrado. Dinero puede generar más dinero. Habilidades pueden generar oportunidades. Conocimiento puede generar influencia. Relaciones pueden generar redes. Pero si operas solo en modo conservación, proteger lo que tienes sin arriesgar en generación, el reino evalúa eso como infidelidad. Munroe decía: el siervo fiel no es el que devuelve exactamente lo que recibió. Es el que devuelve multiplicado lo que recibió. Esto explica por qué personas en pobreza que aprenden a invertir, aunque sean cantidades pequeñas, comienzan a experimentar movilidad. No es la cantidad.
Es el principio de generación activado. Y explica por qué personas ricas que solo conservan y acumulan eventualmente pierden todo. Violaron el principio de multiplicación que el reino demanda. El cuarto principio es distribución según impacto del reino. Munroe enseñaba algo controversial: el reino no distribuye recursos según necesidad. Distribuye según capacidad de impacto para propósitos del reino. Esto ofende mentalidad religiosa que piensa que Dios debe dar más a quien más necesita. Pero Munroe mostraba que el reino opera como gobierno estratégico, no como caridad. Un rey terrenal no distribuye recursos igualmente. Los distribuye estratégicamente según donde generen mayor retorno para el reino. El general más efectivo recibe más tropas. El gobernador más productivo recibe más territorio. El ministro más competente recibe más presupuesto. ¿Por qué? Porque el rey quiere expandir su reino eficientemente. El reino celestial opera igual. Recursos fluyen hacia donde generan mayor impacto para propósitos del rey. Por eso ves a ciertos individuos recibir asignaciones masivas mientras otros luchan. No es favoritismo. Es estrategia. Munroe preguntaba, ¿qué harías si recibieras 10 millones de pesos mañana? ¿Los consumirías en tu comodidad o los invertirías en impacto del reino? Tu respuesta honesta revela por qué tienes la asignación económica que tienes actualmente. Finalmente, el quinto principio es que sembrar es ley, cosechar es promesa. Munroe enseñaba la ley de siembra y cosecha como principio económico del reino, no como manipulación religiosa. Decía, la religión convirtió siembra y cosecha en fórmula mágica: siembra esta cantidad y Dios te dará 100 veces más. Eso es superstición comercializada. El reino enseña que siembra es ley natural creada por Dios. Siembras en tierra, cosechas de tierra. Siembras en personas, cosechas de personas. Siembras en propósitos del reino, cosechas provisión del reino. Pero la ley requiere tiempo, proceso y fidelidad consistente. No es vending machine celestial. Es agricultura espiritual. Munroe vivió esto radicalmente. Sembró décadas en Bahamas y Tercer Mundo cuando podría haber cosechado más rápido en mercados ricos. Pero entendió algo profundo: cosecha futura es proporcional a calidad de siembra presente. Cuando murió, su cosecha era influencia global que transformó millones de vidas. Esa cosecha vino de siembra fiel en territorio asignado que otros menospreciaban. Estos 5 principios: mayordomía, fidelidad primero, generación, distribución estratégica, siembra y cosecha, son fundamentos de economía del reino que Munroe enseñaba. No son teoría. Son operacionales. Y cuando se aplican desde cualquier punto de partida económico, rico o pobre, generan movilidad hacia propósito del reino. Llegamos ahora a la pregunta crucial: ¿cómo aplicas todo esto desde donde estás ahora mismo? Porque Munroe no enseñaba para que acumules información. Enseñaba para que experimentes transformación. Primero, necesitas hacer un inventario honesto. No de lo que no tienes. De lo que sí tienes ahora mismo en tu asignación actual. Munroe decía, Moisés preguntó a Dios qué hacer ante el Mar Rojo. Dios respondió, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara de pastor. Nada impresionante. Pero Dios dijo, úsala. Esa vara partió el mar. ¿Qué tienes en tu mano ahora? Tal vez es trabajo que pagas detestas pero que paga las cuentas. Esa es tu vara. Sé fiel ahí mientras preparas tu siguiente nivel. José fue fiel como esclavo. Esa fidelidad lo movió. Tal vez es negocio pequeño que apenas sobrevive. Esa es tu vara. Adminístralo con excelencia de reino aunque sea pequeño. David cuidó ovejas con excelencia. Eso lo calificó para gigantes.
Tal vez es abundancia heredada que no ganaste. Esa es tu vara. Administra con mayordomía responsable. El siervo fiel duplicó los 5 talentos que recibió. No los enterró por culpa de no haberlos ganado. Tu asignación actual, sea cual sea, es tu vara. Úsala fielmente. Segundo, identifica específicamente dónde has operado con mentalidad de colonia en lugar de mentalidad de reino. ¿Has culpado a tu condición de nacimiento por tu estancamiento? Mentalidad de colonia. Declara, mi punto de partida no determina mi destino. Mi fidelidad determina mi movilidad. ¿Has envidiado la asignación que otros recibieron? Mentalidad de colonia. Declara, no compito por asignaciones ajenas. Administro fielmente mi territorio único. ¿Has consumido recursos en comodidad temporal en lugar de invertirlos en impacto eterno? Mentalidad de colonia. Declara, soy mayordomo del rey, no consumidor egoísta. Invierto recursos para multiplicación del reino. ¿Has esperado rescate externo en lugar de tomar responsabilidad de gobernar tu territorio? Mentalidad de colonia. Declara, soy gobernador asignado, no víctima esperando salvador. Gobierno mi esfera con principios del reino. Munroe era brutal sobre esto, mientras culpes a otros por tu condición, permaneces esclavo. Cuando asumas responsabilidad de tu territorio, te conviertes en gobernante. Tercero, implementa un plan específico de fidelidad en tu asignación actual. Si estás en escasez, diezma fielmente aunque sea poco para desarrollar músculo de generosidad. Ahorra consistentemente aunque sea pequeño para desarrollar músculo de administración. Invierte en tu desarrollo aunque sea lento para desarrollar músculo de generación. Sirve excelentemente aunque no te paguen lo que mereces para desarrollar músculo de carácter. Munroe garantizaba, fidelidad en poco te califica para mucho. No es la cantidad. Es el carácter desarrollado en la cantidad que tienes. Si estás en abundancia, distribuye generosamente según impacto del reino para evitar acumulación egoísta. Invierte en multiplicación, no solo conservación para activar ley de siembra. Desarrolla a otros en principios que te funcionaron para expandir reino, no solo tu imperio. Permanece humilde recordando que administras, no posees para evitar arrogancia. Munroe advertía, abundancia sin mayordomía responsable es preparación para pérdida. El reino quita de administradores infieles y da a administradores fieles. Cuarto, conecta tu movilidad económica con propósito de reino, no solo con comodidad personal. Aquí es donde la mayoría falla. Queremos más dinero para mejor vida. Munroe enseñaba, el reino te da más recursos para mayor impacto. Pregúntate honestamente, si tuvieras el doble de ingresos mañana, ¿qué harías? Si tu respuesta es 90% sobre mejorar tu estilo de vida y 10% sobre impacto del reino, ahí está tu límite. El reino te confía recursos proporcionales al impacto que generarás con ellos. Si tu enfoque es solo consumo personal, no esperes asignaciones masivas. Pero si tu enfoque es, quiero más recursos para financiar propósitos del reino, desarrollar a otros, transformar mi comunidad, bendecir naciones, prepárate para provisión que excede comprensión. Munroe modeló esto totalmente. Rechazó oportunidades de enriquecimiento personal porque su propósito era transformación de naciones. Y el reino le confió recursos masivos porque sabía exactamente qué haría con ellos. Finalmente, entiende que tu transformación económica personal es parte de transformación económica de toda tu esfera de influencia. Munroe tenía visión profética para Latinoamérica. Decía, cuando hispanos entiendan que no son víctimas de pobreza sino gobernadores de reino asignados en territorios de oportunidad, veremos la mayor transferencia de riqueza de la historia. Latinoamérica no necesita más caridad del primer mundo.
necesita mentalidad de reino que active el potencial económico que Dios ya puso en esa región. Tú eres parte de esa transformación. Cuando tú operas con principios de economía del reino, no solo cambias tu situación. Cambias el patrón económico de tu familia, de tu comunidad, de tu nación. José transformó economía de Egipto y salvó naciones de hambruna. No porque nació rico, porque fue fiel en cada asignación hasta que el reino lo posicionó en palacio. David transformó Israel de tribus desorganizadas en potencia regional. No porque heredó reino, porque fue fiel cuidando ovejas hasta que el reino lo calificó para corona. Tu fidelidad en tu asignación actual, rica o pobre, puede tener impacto que todavía no imaginas. Porque en economía del reino, no es de donde vienes. Es hacia donde la fidelidad te lleva. Munroe lo decía así: el cementerio está lleno de potencial económico no manifestado. No permitas que tu asignación actual te engañe pensando que eso es todo lo que eres. Eres semilla de árbol masivo. Pero la semilla debe ser fiel en tierra oscura antes de convertirse en árbol visible. Entonces aquí estamos. Empezamos con la pregunta que todos hemos hecho: ¿por qué algunos nacen ricos y otros pobres? Si Dios es justo, ¿cómo explicas esa desigualdad brutal desde la cuna? Y Munroe nos llevó a una revelación que cambia todo. Tu condición de nacimiento no es tu limitación. Es tu asignación. Tu punto de partida estratégico diseñado específicamente para desarrollar el carácter que necesitas para tu destino final. José nació rico. Terminó esclavizado. Después gobernó Egipto. David nació pobre olvidado. Después reinó sobre Israel. Ruth nació extranjera viuda en extrema pobreza. Después se convirtió en bisabuela del rey David y ancestro de Jesús. ¿Ves el patrón? En economía del reino, tu biografía no escribe tu destino. Tu fidelidad escribe tu destino. Descubrimos que la religión tradicional nos vendió dos mentiras devastadoras. A los pobres, acepta tu pobreza como virtud. A los ricos, tu riqueza prueba tu superioridad. Ambas mentiras atrapan en condiciones actuales y bloquean movilidad del reino. Pero Munroe nos reveló economía celestial verdadera, mayordomía en lugar de propiedad. Fidelidad antes de aumento. Generación en lugar de solo conservación. Distribución estratégica según impacto. Siembra y cosecha como ley natural. Estos no son conceptos religiosos abstractos. Son principios operacionales que funcionan desde cualquier punto de partida económico. Y cuando se aplican fielmente, generan movilidad que desafía estadísticas y probabilidades. A partir de ahora, cuando te encuentres comparando tu situación económica con otros, vas a recordar este principio del reino: no compites por asignaciones ajenas. Administras fielmente tu territorio único. Cuando enfrentes tentación de culpar tu condición de nacimiento por tu estancamiento actual, vas a recordar: tu punto de partida no determina tu punto de llegada. Tu fidelidad determina tu movilidad. Cuando sientas envidia de quienes nacieron con más, vas a recordar: abundancia inicial sin fidelidad termina en pérdida. José nació rico y fue esclavizado. Su fidelidad como esclavo lo llevó a palacio. Cuando te desanimes pensando que empezar con poco te limita, vas a recordar: escasez inicial con fidelidad termina en abundancia. David nació pobre olvidado. Su fidelidad como pastor lo llevó al trono. Y cuando recibas aumento, porque lo recibirás si aplicas estos principios, vas a recordar la pregunta crucial de Munroe: ¿qué harás con más recursos? ¿Consumo personal o impacto del reino? Porque esa respuesta determina si tu aumento es techo o piso. Déjame dejarte con una de las frases más poderosas que Munroe enseñaba sobre economía del reino. Tu condición económica actual es asignación temporal del rey para desarrollar carácter permanente.
Naciste rico o pobre no por accidente, sino por propósito. Dios está desarrollando en ti exactamente lo que necesitas para tu destino final. Los ricos están siendo probados si pueden administrar sin corromperse. Los pobres están siendo probados si pueden confiar sin amargarse. Ambas pruebas califican para promoción. Ambas tienen potencial de fracaso. Tu resultado no depende de tu punto de partida. Depende de tu fidelidad en tu posición actual. Imagina cómo sería tu vida si realmente vivieras esto. Si miraras tu cuenta bancaria, sea cual sea el número, y en lugar de compararte con otros, te preguntaras, ¿cómo puedo ser fiel administrando exactamente esto que tengo ahora? Imagina cómo sería Latinoamérica entera si todos entendiéramos estos principios. Si dejáramos de operar con mentalidad de colonia y adoptáramos mentalidad de reino. Si cada hispano se viera no como víctima de circunstancias económicas, sino como gobernador asignado en territorio de oportunidad. Munroe tenía esa visión. Creía que el mayor avivamiento económico vendría del tercer mundo cuando descubrieran su verdadera identidad como ciudadanos del reino. Tú eres parte de ese avivamiento. Tu fidelidad en tu asignación actual, rica o pobre, es semilla de transformación que puede impactar generaciones. No permitas que tu biografía escriba tu destino. Permite que tu fidelidad escriba tu destino. Este es solo el comienzo de lo que Munroe tiene para enseñarnos sobre el reino y sus principios transformadores. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento. Porque cada revelación que Munroe nos dejó tiene poder de cambiar completamente cómo vivimos. Tu condición económica actual no es tu identidad. Es tu asignación. Adminístrala fielmente. Y observa cómo el Rey te promueve.